Hola a todos. Vamos a comenzar una construcción de una serie de vídeos cortos, esperemos sobre 10-12 minutos como máximo, para ir pincelando aquellos aspectos más relevantes de la asignatura de Psicología del Desarrollo en el título de grado de Educación Infantil Primaria, la Facultad de Educación de Palencia, Universidad de Valladolid. Esto viene dado por las circunstancias que todos vivimos del coronavirus, que nos coloca en casa. Por lo tanto, el trabajo a través de la red y la construcción de vídeos parece obligado. Bien, retomando el asunto en relación a la explicación con la que cerramos en este primer vídeo, digamos el capítulo 2 dedicado a esta asignatura de Psicología del Desarrollo, hablaríamos del hipotálamo, la estructura. La estructura diríamos que está en el centro del neuroeje y que es una estructura de una importancia realmente espectacular, porque tiene unas funciones muy vinculadas a aspectos muy interesantes desde el punto de vista del conocimiento por parte de los maestros, tanto de educación infantil como educación primaria. Somos claros defensores de un conocimiento más explícito por parte de los maestros de infantil primaria de lo que es la trama del sistema nervioso central y fundamentalmente las funciones de conducta que se derivan a nivel de explicación, porque esto hará de los maestros de infantil primaria, digamos, mejores profesionales, más competentes y un conocimiento, digamos, de las conductas humanas en el aula vinculadas a una serie de situaciones muy en estrecha relación con las corrientes bioeléctricas del sistema nervioso central. El hipotálamo, con el que, bueno, de alguna forma cerramos el capítulo, repito, el capítulo 2 de esta asignatura, estaría muy vinculado a funciones muy interesantes desde el punto de vista, digamos, del conocimiento. Por ejemplo, toda la mecánica diurética, es decir, el control de la micción, en el sentido de que, bueno, ¿es una labor educativa? Sí lo es decir, hay algunos artículos muy curiosos hechos por maestros en relación a que si la educación es en infantil. Educación infantil si es una educación de cintura para arriba a cintura para abajo, porque en definitiva el niño de 3-4 años, incluso de 2, bueno, pues tiene, bueno, pues como cualquier persona, diríamos, pero con unas peculiaridades naturales, diríamos, esa reacción, digamos, espontánea de me hago pis, me hago caca. Bien, pues saber que efectivamente el hipotálamo está en estrecha relación con esta mecánica es interesante, porque es una especie de reloj biológico que nos da información sobre el momento en el que necesitamos, diríamos, establecer, diríamos, una conducta determinada en este sentido. Es también un reloj biológico el hipotálamo en relación a las sensaciones de sed, tener o no tener sed, necesidad de la ingesta del líquido en relación, diríamos, a corrientes bioeléctricas vinculadas en parte al hipotálamo. También tiene esta función, ¿no? Y es importante. Una buena dieta, que es un elemento educativo interesante, incorporar el grado de líquido adecuado, bien. Hay también otra relación con la sexualidad, el hipotálamo y sexualidad, en estudios, diríamos, ya clásicos, en relación y sobre todo con, a nivel etológico, es decir, experimentos hechos con animales, se demuestra claramente que el hipotálamo y el sexo hay una cierta relación, es decir, cuando hay una extirpación en ciertas zonas del hipotálamo ahí parece una falta de inhibición o una inhibición, mejor dicho, de la conducta sexual, y lo contrario, con una estimulación de ciertas zonas del hipotálamo hay una especie de excitación sexual. Por lo tanto, regular esto en equilibrio es importante, vincularlo con esta estructura en parte, diríamos, del sistema nervioso central. También tiene una relación el hipotálamo con la temperatura, y esto es muy interesante. Las mamás que llevan el cochecito a su bebé, pues normalmente, bueno, pues cargados de edredones, tapando. Bien, pues es muy interesante, bueno, pues conocer que cómo el cerebro del neonato va madurando y por lo tanto va necesitando cada vez menos de esos edredones, porque diríamos, los conductos bioeléctricos en los que participan ciertas zonas del hipotálamo, perdón, tienen esa función de regular temperatura. Regular temperatura, por lo tanto, ese
volvemos otra vez a ser una especie, el hipotálamo, ser una especie de reloj biológico que ayuda a interpretar estas conductas. Hablaríamos también de la regulación del hambre, y es también un aspecto muy interesante, con una serie de problemáticas sociales que tenemos como muy agresivas, que la anorexia y la bulimia. En este sentido, también hay estudios empíricos en los que demuestran claramente que, bueno, pues excitación o inhibición o extirpación de ciertas zonas del hipotálamo provocan o afagia o hiperfagia. Esto los que habéis estudiado griego lo conocéis bien, es decir, afagia sería una alfa privativa cuando no se necesita ingesta de alimentación o no se pide o el reloj biológico no te lo demanda, y entonces, claro, pero esto llevado al extremo pues llega a la muerte. Y la hiperfagia sería lo contrario, es la ingesta descontrolada de alimento de tal manera que no hay regulación posible. Bien, en este aspecto pasaríamos a lo que, bueno, pues tenéis colocado en la página 62 en relación a la figura 2.9, que es el atajo neurológico de las conductas del miedo y la ira, ¿no? Es muy interesante este aspecto y hay una estructura dentro del sistema límbico muy primera, digamos, muy básica, la amígdala, la famosa amígdala. Y es el centro, diríamos, uno de los centros más primitivos que tenemos en nuestra estructura del sistema nervioso central. Y es el aposento, básicamente, de conductas, diríamos, vinculadas a la agresión, a la depredación, a lo más negativo y a lo más positivo. Emociones fuertes, diríamos, estarían vinculadas en parte, no en su totalidad, en parte, en circuitos que anidan en parte, digamos, en esta amígdala. Pero esta amígdala tiene una negociación permanente, digamos, con ciertas zonas del neocortes. Y aquí se va a establecer un diálogo muy interesante, neocortes, amígdala, amígdala, neocortes. De tal forma que podríamos, ¿por qué no?, decir que el sexo es a la amígdala como el neocortes es al amor, es decir, establecer esa especie de analogía en el mundo matemático, en el mundo, diríamos incluso gramatical, una analogía. Bien, pues de alguna forma esto nos ayuda a entender, y esto es importante para un profesor, futuro profesional de infantil primaria, entender que, por ejemplo, ciertas anomalías de aspergéticas o niños con cierta dificultad de empatía o ciertas dificultades de tener unas conductas sociales, etcétera, etcétera, pues mira por dónde parece, desde el punto de vista neurofisiológico, hay una cierta conexión a la hora de explicar este tipo de situaciones con un cierto déficit, una cierta dificultad de puente, de unión entre una zona y otra. Es decir, de tal forma que esto explicaría en parte lo que el propio Goleman habla de inteligencia emocional, y que a su vez ha usado de una fuente muy antigua, Aristóteles, Ética Nicómaco, lo cita Goleman, nuestro psicólogo neoyorquino. Aristóteles ya decía, cabrearse es fácil, lo difícil es saber con quién, cuándo y en qué grado. Claro, el que maneja esas tres variables pues demuestra tener inteligencia emocional, y esa es la inteligencia emocional. Claro, si nos enfadamos y no tenemos freno de mano, si nos enfadamos y nuestro alumno en clase tiene una rabieta, pues tendremos que ayudarle a sosegarse, a quieto parado, piensa antes de, es decir, a intentar ayudarle a que la parte del cerebro responsable, diríamos, de la planificación, de la oxigenación, metafóricamente hablando, de su ira y su cabreo, pueda tener ese tempo, como dicen los italianos, para gestionarlo y poderlo traducir en situaciones, diríamos, de mejor convivencia, porque al final es esto. Por lo tanto, claro, cuando esto no se da, pues es una especie de atajo que se explica, diríamos, en la asignatura, en el capítulo 2 al final,
desde el amígdala al tálamo de una forma directa, sin transitar por zonas, como tenéis recogido ahí claramente en la figura 2.9, insisto, de la página que habíamos comentado. Y ya para terminar, porque insisto, quisiera hacer vídeos cortos, me parece interesante, y con esto cerramos el capítulo 2, el hecho de reflexionar sobre si tenemos un cerebro, tenemos dos cerebros. O dicho de otra forma, ¿hay que educar los dos cerebros? Y si estuviéramos en clase os preguntaría, bueno, ¿qué os parece? ¿Hay que educar un cerebro o dos cerebros? Porque parece que la naturaleza nos ha diseñado de una manera tan peculiar que la pregunta tiene sentido. Es decir, parece que hemos estudiado que tenemos un cerebro y es cierto, pero diríamos repartido, subdividido en dos zonas, dos hemisferios que parece que si no tienen, digamos, funciones muy definidas, muy concretas y muy interesantes, porque tienen una clave interpretativa evolutivamente hablando que un maestra infantil primaria necesita conocer sí o sí. De hecho, cuando el niño en infantil tiene que incorporar contenidos curriculares, son todos contenidos curriculares en mayor o menor medida novedosos. Es decir, claro, lo curioso del caso es que el ser humano, cuando está en esas fases, digamos, formativas, la mayor cantidad de información que nos llega es información nueva, es decir, no tenemos. Y es curioso porque el cerebro lo que usa es la parte, en los diestros, la parte del hemisferio derecho. Recibimos muchísima información, destrezas y habilidades, escribir, leer, es nuevo todo nuevo, pues todo llega a través del hemisferio derecho. Pero cuando todo eso se ha automatizado, se ha mecanizado, es muy interesante conocer esto, porque cuando todo eso, lectura, escritura fundamentalmente y otras muchas destrezas y habilidades se ha mecanizado, se ha automatizado, mira por dónde, ¡pum!, a través de cuerpo galloso, bueno, pues transita al hemisferio izquierdo, que es el responsable de almacenamiento de los mecánicos, pues podríamos decirlo así, de esa forma. Por lo tanto, ¿es interesante esto? Sí, porque si por ejemplo un niño o una niña tienen lesiones en la zona del hemisferio derecho, en estas etapas, va a ser mucho más lesiva que una persona de más edad, 40 o 50 años, que tenga lesiones también en la misma zona. Es decir, va a provocar más negatividad, más disrupción, más alteración en un niño, una niña, una lesión en el hemisferio derecho, porque es el hemisferio que más usamos en este momento evolutivo y por lo tanto más interés educativo tiene. Bien, con esto pues cerramos el primero de los vídeos y también cerramos el capítulo 2 de la asignatura de nuestro título de grado de Educación Infantil Primaria, repito, de la Facultad de Educación de Palencia, Universidad de Valladolid. Gracias por estar ahí.